Las luces fluorescentes de la tienda de la esquina zumbaban sobre mi cabeza como insectos moribundos, proyectando un brillo amarillento y enfermizo sobre las filas de alimentos que no podía permitirme. Mis dedos temblaban mientras contaba los billetes arrugados que tenía en la palma de la mano. $7,32, suficientes para comprar ramen instantáneo y, con suerte, quizá una caja de huevos. El suelo de linóleo bajo mis zapatillas gastadas estaba pegajoso por algo que no quería identificar. Todo el lugar olía a café rancio y a limpiador industrial, que intentaba desesperadamente enmascarar el olor a descomposición. Aquí era invisible. Solo otra mujer agotada en pantalones de chándal a las 9 de la noche de un martes. Tenía ojeras como moratones. Mi cabello sin lavar estaba recogido en un moño desordenado. 6 meses atrás, vestía trajes de diseñador y me hacía la manicura cada semana. 6 meses atrás, era una persona completamente diferente. Mi mano se posó instintivamente sobre mi vientre a un plano. Mi secreto. Mientras buscaba la marca más barata de fideos en la estantería, me di cuenta de que estaba embarazada de 3 meses y no se lo había contado a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? El padre ni siquiera sabía que yo existía más allá de aquella noche imposible y devastadora que me había arruinado para cualquier otra persona. La campana de la puerta sonó y entró una ráfaga de viento de octubre, trayendo consigo el olor de la lluvia y de una colonia cara. Me quedé paralizada. Conocía ese aroma, bergamota y cedro, con algo más oscuro debajo. Evocaba poder, peligro y noches de insomnio pasadas recordando manos sobre mi piel. Vaya, vaya, mira quién ha venido. Pero no era su voz. Era peor. Me giré lentamente, con el corazón cayéndome al estómago como una piedra al agua profunda. Derek estaba en la puerta con el brazo alrededor de una mujer rubia que no reconocí. Sonreía, pero su sonrisa era tan afilada como un cristal roto. Mi exnovio estaba exactamente igual. El mismo peinado perfecto, la misma chaqueta cara, la misma expresión cruel en los labios cuando encontraba a alguien a quien hacer daño. Emma, dijo pronunciando mi nombre con fingida sorpresa. Casi no te reconozco. Has engordado. Su risa resonó en la tienda, rebotando en las estanterías baratas y las luces fluorescentes. La rubia se rió y se acercó más a él. Sus uñas rojas y cuidadas se clavaron en su brazo. Sentí cómo el calor me inundaba la cara. Bajé la mano del estómago como si me hubiera quemado. Aún no se me notaba, no podía ser, pero de repente me sentí enorme y expuesta, como si mi secreto estuviera escrito en mi cuerpo con letras que todo el mundo pudiera leer. Derek, logré decir, con una voz apenas superior a un susurro. Vaya, ¿qué te ha pasado? Se acercó y pude oler el whisky en su aliento. Sus ojos me recorrieron con el mismo desdén que había mostrado la última noche, cuando me dijo que no valía la pena, que era aburrida, que era pobre, que era todo lo que él no quería. Sabía que te habías descuidado después de que rompiéramos. Pero esto es, hizo un gesto vago hacia mi cuerpo y la vergüenza me quemó como ácido. Debería haber dicho algo, debería haberle mandado al infierno, haberle dicho que estaba mejor sin él y que había encontrado a alguien que me hacía sentir cosas que él nunca pudo. Pero las palabras se me atragantaron en la garganta, atrapadas detrás del nudo de humillación que amenazaba con ahogarme. «Déjala en paz, tío», gritó el dependiente desde detrás del mostrador. Pero su voz era insegura, no quería problemas. Derek lo ignoró. «Sabes, ahora me siento mal. Quiero decir, romper contigo fue la decisión correcta, pero no pensé que te devastaría tanto». Extendió la mano y yo me estremecí. Me agarró la barbilla e inclinó mi cara hacia la luz intensa. «Tienes un aspecto horrible. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste o te duchaste?» Me aparté de su contacto, con el corazón latiéndome con fuerza. «Estoy bien». «Es evidente que no». Se rió de nuevo. Ese mismo sonido hueco que solía revolverme el estómago. «Dios, Emma, ten un poco de respeto por ti misma. Ve al gimnasio o algo así». «Oh, supongo que eso cuesta dinero. Nunca aprendiste a mantener un trabajo, ¿verdad?» La rubia se movió incómoda, dándose cuenta por fin de que había cruzado la línea de la crueldad casual hacia algo más oscuro.
Quería desaparecer, fundirme en el suelo pegajoso y no tener que volver a enfrentarme nunca más a esos ojos burlones. Apreté el paquete de ramen con tanta fuerza que el plástico crujió. Era el único sonido en el repentino silencio, excepto por el maldito zumbido de la luz. «Deberíamos irnos», murmuró la rubia, tirando del brazo de Derrick. Pero él aún no había terminado. Nunca lo hacía. No cuando encontraba a alguien a quien intimidar. «En serio, Emma, contrólate. Esto es muy triste». Sacó su nueva y cara cartera de cuero y le tendió un billete de $20 como si fuera una limosna. «Toma, cómprate una ensalada o algo». La humillación fue total y absoluta. Me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme, hablar o hacer nada más que soportar ese momento de degradación absoluta. Fue entonces cuando volvió a sonar la puerta. La temperatura de la tienda pareció bajar 10 grados de Celsius. El aire cambió. Se volvió más pesado y cargado de algo que no sabía nombrar. Todos mis instintos gritaron de repente, «peligro», pero no del tipo que me hacía querer huir. Era del tipo que me hacía querer acercarme más. Pude olerlo antes de verlo. Era la misma colonia, pero ahora más intensa y potente. Bergamota y cedro, y algo más que me hizo flaquear las rodillas. Unos pasos pesados cruzaron el linóleo, mesurados y deliberados. El dependiente detrás del mostrador se quedó paralizado. Sus manos se deslizaron hacia algo debajo del mostrador, pero pareció pensárselo mejor. La sonrisa de Derrick se desvaneció. La cara de su novia palideció. Me giré. Estaba a solo 1 metro de distancia y el mundo se redujo a él. Alto, más alto de lo que recordaba, con un traje negro que probablemente costaba más que todo mi apartamento. La tela se movía como una sombra líquida sobre unos hombros que podían soportar el peso de imperios. Su rostro era un estudio de ángulos marcados y belleza peligrosa. Sus ojos eran tan oscuros que casi parecían negros y estaban fijos en Derrick con la intensidad concentrada de un depredador que acaba de divisar a su presa. Pero lo que realmente daba miedo era su quietud. La quietud absoluta y total de un hombre que no necesitaba levantar la voz para hacer sangrar a la gente. Otros 2 hombres estaban a ambos lados de él. Ambos tenían una complexión robusta y ambos tenían los abultamientos reveladores bajo sus chaquetas que sugerían que iban armados. Uno de ellos era de piel oscura y tenía una cicatriz en la mandíbula. Recorrió la tienda con la mirada, comprobando las salidas y buscando amenazas. El otro, más joven pero no menos peligroso, se colocó cerca de la puerta. Nadie se movió, nadie respiraba. Sus ojos se encontraron con los míos durante medio segundo y vi algo brillar en ellos. Reconocimiento y preocupación, antes de volver a Derrick con una frialdad glacial. ¿Hay algún problema aquí? Su voz era tranquila, casi suave, pero transmitía el peso de una violencia apenas contenida y un poder que no necesitaba gritarse. La cara de Derrick había pasado de ser presumida a insegura y asustada en cuestión de segundos. «No, ningún problema. Solo estaba poniéndome al día con una vieja amiga. No es lo que parecía». Dio un paso adelante y Derrick dio 2 pasos atrás, soltando el billete de $20. Cayó al suelo entre nosotros como una bandera blanca. Parecía que estabas insultando a esta joven. Solo estábamos hablando. No quería decir que la llamaras gorda. Era una afirmación, no una pregunta. Lo había oído todo. Intentaste darle dinero como si estuviera mendigando en la calle. Otro paso. Derrick tropezó hacia atrás contra una estantería, tirando un expositor de patatas fritas, y la tocaste sin permiso. La rubia ya se había acercado a la puerta. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer a un depredador cuando lo veía. «Mira, no quiero problemas», balbuceó Derrick, levantando las manos. «Solo estaba bromeando. Solíamos salir juntos. Es solo nuestra forma de hablar». «No». La palabra cortó el aire como un cuchillo. «Nadie le habla así. Ya no. Debería haber tenido miedo. Debería haber huido». Este hombre, cuyo nombre desconocía y con el que había pasado una noche perfecta y terrible hacía 3 meses, era claramente peligroso. Todo en él gritaba, crimen organizado.
Desde su traje caro hasta los guardias armados, pasando por la forma en que el dependiente fingía estar muy interesado en algo que había debajo del mostrador, todo en él era sospechoso. Sin embargo, lo único que sentía era un cosquilleo en el pecho, que no tenía nada que ver con el miedo. Su mano se movió con un gesto sutil y el hombre de la cicatriz dio un paso adelante. Derrick emitió un sonido ahogado. Por favor, susurró Derrick. Lo siento mucho. Me iré. Nunca más la molestaré. Lo juro. Harás más que eso. Esos ojos oscuros nunca dejaron de mirar a Derek. Le pedirás perdón como es debido, de rodillas. La tienda estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón que se aceleraban sin control. El rostro de Derek pasó de blanco a rojo. La humillación y el miedo se reflejaban en su expresión. La rubia había desaparecido por completo. La puerta se cerró detrás de ella. Derek se arrodilló, dejando marcas en sus pantalones caros. Emma, lo siento mucho, mucho. No debería haber dicho esas cosas. Eres preciosa y yo fui un... Mm, Lo siento. Las palabras deberían haberme hecho sentir bien. Había soñado con la reivindicación y la venganza durante los meses transcurridos desde que Derek me había arrancado el corazón y lo había pisoteado. Pero no sentí nada, salvo una abrumadora conciencia del hombre que estaba a mi lado, que irradiaba violencia controlada y algo más que no podía nombrar. Bien, dijo en voz baja. Ahora vete. Si vuelvo a enterarme de que has hablado con ella, si tan solo la has mirado, si has respirado el mismo aire... No terminó la frase. No era necesario. Derek se puso en pie rápidamente y echó a correr. Corrió de verdad, dejando el billete de $20 en el suelo, su dignidad y todo lo demás en su desesperación por escapar. La puerta sonó. Se hizo el silencio. De repente me di cuenta de que estaba sola con él y sus guardias. Sus guardias no se habían movido ni relajado. Seguían observando todo con la atención cuidadosa de hombres que esperaban violencia en cualquier momento. Se volvió hacia mí, su expresión se suavizó de una manera que me dejó sin aliento. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. De cerca, era aún más devastador de lo que recordaba. Tenía pómulos afilados que podrían cortar cristal, labios carnosos que sabía que sabían a pecado. Y esos ojos, Dios mío, esos ojos que lo veían y lo sabían todo. Emma. Oír mi nombre en su boca fue una revelación. Lo recordaba, por supuesto que lo recordaba. Aquella noche se había grabado a fuego en mi alma. ¿Por qué iba a ser diferente para él? ¿Qué haces aquí? Compras, respondí, y enseguida me sentí estúpida. Obviamente estaba comprando. Estaba en una tienda de conveniencia a las 9 de la noche, con un paquete de fideos instantáneos en la mano. Su mirada se desplazó de mi rostro al paquete que tenía en las manos, luego a los $7 esparcidos por el suelo donde los había dejado caer, y luego volvió a mi rostro. Su expresión se endureció. ¿Dónde vives? ¿Por qué? Porque te voy a llevar a casa. No era una pregunta ni una petición. Marco, trae el coche. El guardia más joven desapareció por la puerta inmediatamente, sin dudar, sin discutir. No tienes por qué, empecé a decir, pero me interrumpió con una mirada. Empecé a decir algo, pero me interrumpió con una mirada. Sí que tengo que hacerlo. Se agachó, recogió mi dinero y me lo puso en la palma de la mano. Sus dedos eran cálidos y callosos, y ese breve contacto hizo que un escalofrío recorriera mi brazo. Sí que tengo que hacerlo. Señor Dante, llamó el recepcionista nervioso. ¿Todo bien, señor Dante? Por fin un nombre, aunque algo me decía que no era su nombre de pila y que no era así como debía llamarlo en la oscuridad de mi dormitorio cuando recordaba aquella noche. Bien, Leo. Sacó su cartera de cuero negro, repleta de billetes, y dejó $500 sobre el mostrador por las molestias y mi discreción. Por supuesto, señor Dante, respondió. El guardia con cicatrices al que había llamado para que trajera el coche regresó. Listo, jefe. Jefe, dijo, porque un hombre como este no trabajaba para nadie. El mundo se doblegaba ante él o se rompía. Ven. Me tendió la mano, pero yo me limité a mirarla como si fuera una serpiente.
Por favor, dijo. Esas dos últimas palabras, suaves y casi vulnerables, rompieron mi parálisis. Puse mi mano en la suya y sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una delicadeza que parecía imposible en alguien que irradiaba tanto peligro. Me condujo hacia la puerta, con su guardia siguiéndonos, actuando como un escudo humano entre nosotros y el mundo exterior. Afuera, un sub negro esperaba con el motor en marcha junto al bordillo. Sus ventanas estaban tan oscurecidas que eran casi opacas, brillando incluso bajo la tenue luz de la farola. Otro vehículo idéntico estaba aparcado detrás. Dos coches y guardias armados para un hombre que caminaba como si fuera el dueño de la ciudad y de todos sus habitantes. ¿Qué había hecho 3 meses atrás? ¿Qué había permitido entrar en mi vida con esa noche de debilidad y deseo? El guardia abrió la puerta, pero yo dudé. Una vez que subiera a ese coche, todo cambiaría. Lo sabía tan bien como conocía los latidos de mi propio corazón. Lo sabía igual que sabía el cosquilleo en mi estómago que empezaba a hacerse notar. Emma, dijo en voz baja, dirigiéndose solo a mí, no te haré daño. Lo juro por mi vida, nunca te haría daño. Le creí. Dios me ayude. Le creí. Me subí al coche. El interior olía a cuero y los asientos eran tan blandos que me hundí en ellos como en una nube. Se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un golpe sordo que sugería que el vehículo podía resistir balazos. La mampara que nos separaba del conductor estaba levantada, lo que nos daba privacidad. Nos incorporamos al tráfico con suavidad y en silencio. ¿A dónde me llevas?, volvió a preguntar. Esta vez se lo dije. Apretó la mandíbula cuando le di la dirección de un barrio conocido por su alta tasa de criminalidad y sus bajos alquileres. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo allí? 4 meses desde que Derek se marchó. Había perdido mi trabajo en la empresa de su padre, el que había conseguido gracias a él, y lo había perdido por la misma razón. Desde entonces, toda mi vida se había derrumbado a mi alrededor como un castillo de naipes. Sí, esa única palabra flotaba entre nosotros, cargada de todo lo que no se había dicho. Había estado dentro de mí hacía 3 meses, haciéndome gritar su nombre en la oscuridad de una lujosa habitación de hotel. Todavía no podía creer que hubiera sido real. Dante Moretti, dijo, como si leyera mis pensamientos. Moretti. El nombre me sonaba. Era algo que había oído susurrar con miedo y respeto, algo que hacía que la gente se santiguara y mirara por encima del hombro, pero no podía situarlo. No recordaba dónde lo había oído. Soy Emma Carter, dije. Pero eso ya lo sabías. Sí, lo sabía. Su mano seguía sosteniendo la mía. Su pulgar trazaba pequeños círculos en mi palma, lo que me dificultaba pensar. He pensado en ti todos los días desde esa noche. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad? Sí. Sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad del coche y brillaron con algo que hizo que todo mi cuerpo respondiera. Te busqué. Hice que mi gente registrara toda la ciudad, pero me diste un número falso y nunca me dijiste dónde vivías. Desapareciste como el humo. Pensé que solo sería una noche, pero te equivocaste. Su mano libre se levantó para acariciar mi rostro y yo me incliné hacia ella sin poder evitarlo. He tenido a miles de mujeres lanzándose a mí, Emma. Mujeres hermosas, sofisticadas, mujeres que conocían el juego y lo jugaban bien. Ninguna de ellas me hizo sentir ni una fracción de lo que tú me hiciste sentir en esas pocas horas. No podía respirar ni pensar. Dante, te deseo. Esas palabras fueron duras, sinceras y devastadoras. Quiero cuidar de ti, quiero saberlo todo sobre ti. Se detuvo, apretando la mandíbula. Pero primero, necesito conocer a ese hombre. ¿Te hizo daño, Derek? No físicamente, pero sí de otras maneras. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Rompió conmigo hace 6 meses. Dijo que era aburrida y que no valía la pena. Hizo que me despidieran del trabajo y puso a nuestros amigos en mi contra. Se aseguró de que no pudiera encontrar trabajo en ningún sitio del sector. Las palabras salieron como veneno que había reprimido durante demasiado tiempo. Lo perdí todo. Su expresión se ensombreció. Un nombre peligroso. ¿Qué? Su nombre completo, dónde trabaja, dónde vive, todo. ¿Por qué? Pero yo sabía por qué.
Lo veía en la fría furia que había sustituido a la calidez de sus ojos. Los hombres que te hacen daño dejan de existir en mi mundo. Lo dijo con tanta sencillez, como si fuera obvio, como si estuviera arruinando o acabando con algo. Alguien era tan fácil como respirar. A menos que me digas que no. Deberías haberle dicho que no. Deberías haberme horrorizado. Debería haberle exigido que me dejara salir del coche. Pero lo único que sentí fue una oscura satisfacción porque alguien se hubiera preocupado por fin de que me hubieran hecho daño. Derek Morrison, me oí decir. Trabaja en la empresa de inversiones de su padre en el centro de la ciudad y vive en el ático de Riverside Towers. La sonrisa de Dante era tan aguda y fría como el invierno. Buena chica. El coche redujo la velocidad y me di cuenta de que ya estábamos en mi edificio, una pesadilla de hormigón con puertas de seguridad rotas y grafitis en las paredes. La vergüenza me invadió. Ahí era donde vivía ahora. En eso me había convertido. El guardia abrió la puerta, pero Dante no me soltó la mano. «Te acompaño arriba». «¿De verdad que no?» «Sí». Salió del coche y me tiró suavemente con él. «Marco, quédate con los vehículos. Luca, ven conmigo». El guardia con cicatrices nos siguió cuando entramos en el edificio. El ascensor llevaba semanas estropeado. Así que subimos por las escaleras. Era muy consciente de la presencia de Dante detrás de mí, de sus ojos fijos en mi cuerpo mientras subía las escaleras y del olor a orina y desesperación en la escalera. Mi apartamento estaba en el cuarto piso, un estudio apenas más grande que un armario. Me temblaban las manos mientras buscaba las llaves a tientas y, finalmente, conseguí abrir la puerta. La expresión de Dante cuando vio el interior me dio ganas de llorar. Una habitación con un colchón en el suelo sin somier, una placa eléctrica en lugar de una cocina y ropa en bolsas de basura, porque no podía permitirme un armario. La puerta del baño colgaba torcida de sus bisagras y se veía moho negro trepando por la pared de la ducha. No, la decisión era definitiva. Rotundamente no. «No está tan mal, Emma». Se volvió hacia mí con una expresión más dura que nunca. «No te vas a quedar aquí. Coge lo que necesites. Te vienes conmigo». «No puedo simplemente». «Sí que puedes». Sus manos me agarraron por los hombros. No con fuerza, pero sí con firmeza e inamovible. «Tengo 7 propiedades en esta ciudad. Puedes elegir cualquiera de ellas, pero no vas a pasar otra noche en este lugar. Dante, ni siquiera te conozco. Sabes lo suficiente». Sus ojos se posaron en mi vientre y mi sangre se heló. «Creo que hay algo que tienes que decirme». El mundo dejó de girar. Mi mano se llevó instintivamente a mi vientre y ese simple gesto lo dijo todo. Sus ojos siguieron el movimiento y luego se clavaron en mi rostro con una intensidad que me hizo temblar las rodillas. «¿Cuánto tiempo?» Su voz estaba controlada, demasiado controlada, como si estuviera conteniendo una tormenta. Yo, yo no, la negación murió en mis labios. No tenía sentido mentir. Él podía ver la verdad escrita en mi rostro y en la forma en que mi cuerpo se había curvado hacia adentro para proteger la pequeña vida que crecía dentro de mí. 3 meses. Las matemáticas eran simples, devastadoras y perfectas. No era una pregunta, sino un hecho absoluto. Asentí con la cabeza, con lágrimas quemándome los ojos. No sabía cómo encontrarte. Lo intenté. Te juro que lo intenté, pero habías desaparecido. Pensé que sería mejor que no lo supieras. ¿Qué podría querer un hombre como tú de mí? Me besó. No fue un beso suave. Fue posesivo y exigente, grabándose a fuego en mi alma. Sus manos se enredaron en mi cabello y me atrajo hacia él. Me fundí en su cuerpo como si estuviera hecha para encajar allí. Sabía a menta y a peligro, y a algo más oscuro que hizo que cada terminación nerviosa de mi cuerpo se incendiara. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente contra la mía. Cerró los ojos y pude sentir cómo temblaba. «Hija mía», susurró, con la voz quebrada. «Llevas mi hijo en tu vientre y has estado viviendo aquí sola y luchando». Abrió los ojos, ardientes con una mezcla de furia y angustia. «¿Tienes idea de lo que eso me hace sentir?» «Lo siento». «¿No?»
Me presionó los labios con el pulgar, silenciándome. No te disculpes, no por esto, nunca por esto. Su mano se deslizó hasta mi vientre y se extendió posesivamente sobre la superficie plana. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Has ido al médico? Las preguntas se sucedían rápidamente y yo apenas podía seguir el ritmo. Estoy bien, siento un poco de náuseas por las mañanas, pero no es nada grave. Y no he ido al médico. No me lo puedo permitir. Oí cómo rechinaban sus dientes al apretar con fuerza la mandíbula. Luca. El guardia se adelantó inmediatamente. Jefe, llame a la doctora Romanelli. Quiero que esté en el ático en menos de una hora. Un examen completo. Todo lo que Emma necesite. Me miró. Llame también a María. Dígale que prepare la suite principal y que llene la despensa. Hizo una pausa y recorrió con la mirada mis escasas pertenencias. Envíe a alguien a comprar ropa. De todo. ¿Talla? Su mirada recorrió mi cuerpo, evaluándome como si me acariciara. Talla 4 y ropa premamá, la mejor. Ya no soy talla 4, protesté débilmente. Y no puedes simplemente... Puedo. Lo soy. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarle a los ojos. Ahora eres mía, Emma. Tú y nuestro bebé. Eso significa que yo cuidaré de ti. Significa que nunca más te faltará nada. Significa que vivirás como la reina que eres. ¿Entendido? Debería haber discutido, debería haber insistido en mi independencia y mi orgullo. Pero estaba tan cansada, tan asustada y tan agradecida de que alguien finalmente se ofreciera a ayudarme a llevar la carga que había estado soportando sola. De acuerdo, susurré. Su expresión se suavizó y me besó en la frente. Buena chica, ahora haz las maletas con lo que quieras conservar. Luca se deshará del resto. Deshacerse de ello. Miré a mi alrededor, a mis pertenencias raídas, las mantas desgastadas, los platos astillados y la ropa que había visto días mejores. Pero no necesitarás nada de eso. Ya estaba sacando su teléfono y escribiendo rápidamente. Tendrás todo nuevo, todo mejor, lo mejor de todo. En 20 minutos había empaquetado toda mi vida en 2 pequeñas maletas. Era realmente patético lo poco que tenía que mostrar después de 26 años de vida. Dante llevó las 2 maletas él mismo, negándose a dejar que Luca le ayudara, y me llevó de vuelta abajo, al todoterreno que nos esperaba. El trayecto hasta su ático nos llevó a un mundo completamente diferente. Dejamos atrás las calles destrozadas y los edificios cubiertos de grafitis, y subimos a las colinas, donde las luces de la ciudad brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Los edificios eran elegantes y modernos, de cristal y acero, con puertas de seguridad y porteros que vestían uniformes que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. El edificio de Dante era el más impresionante de todos. Era una estructura imponente con una entrada privada a la que solo se podía acceder con una tarjeta magnética y un escáner de huellas dactilares. El vestíbulo estaba hecho completamente de mármol y oro, con una lámpara de araña que parecía pertenecer a un palacio. «Signor Moretti», dijo el portero inmediatamente, enderezándose. «Bienvenido a casa». «Gracias, Marcus». Dante me puso la mano en la espalda y me guió hacia un ascensor privado. «Esta es la señorita Carter. Ahora vivirá aquí. Asegúrate de que tenga acceso a todo». «Por supuesto, señor». El ascensor requería otro escaneo de huellas dactilares. El de Dante. Luego subimos suavemente. Según la pantalla, era el piso 42, el ático. «¿Cuántas personas viven aquí?», pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. «Unas 60 familias en el edificio. ¿En el ático?». Me miró. «Solo yo y ahora tú». El ascensor se abrió directamente en su casa y entré en un espacio tan hermoso que me dolía el pecho. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Las luces se extendían debajo de nosotros como ofrendas. Los muebles eran modernos y caros, líneas limpias y tejidos ricos en negros, grises y burdeos intenso. En las paredes colgaban obras de arte originales. Reconocí un Rothko, un Basquiat, piezas que pertenecían a museos. No pude terminar la frase. Hogar.
Dejó mis maletas en el suelo y se volvió hacia mí. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Una mujer apareció por una puerta que no había visto. Era mayor, quizá de unos 60 años, con ojos amables y cabello gris recogido en un moño pulcro. Señor Dante, bienvenido de nuevo, y usted debe de ser la señora. Sonrió cálidamente. Soy María. Me encargo de la gestión de la casa. Encantada de conocerla, dije, sintiéndome completamente fuera de lugar. María, preguntó ella, ¿está lista la suite principal? Dante preguntó. Por supuesto. He preparado todo según sus indicaciones, y la doctora Romanelli acaba de llamar. Llegará en 30 minutos. Perfecto. Se volvió hacia mí. Emma, ¿por qué no dejas que María te acompañe a tu habitación? Puedes ducharte, cambiarte y ponerte cómoda. La doctora te examinará y se asegurará de que todo va bien con el bebé. Luego cenaremos. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Me daba vueltas la cabeza. Dante, no puedo. Sí que puedes. Me atrajo hacia él, acariciándome la nuca con la mano. Y lo harás, por favor, Emma. Déjame hacerlo. Déjame cuidar de vosotros dos. Ambos rompieron algo dentro de mí. Él no solo estaba aceptando al bebé, lo estaba reclamando. Lo quería, nos quería. Asentí contra su pecho, respirando su aroma y permitiéndome creer, aunque solo fuera por un momento, que esto podía ser real, que podía tenerlo, que me lo merecía. Ven, querida, dijo María con dulzura. La seguí a través del ático, pasando por una cocina gourmet que parecía sacada de un programa de cocina, pasando por una sala de estar en la que cabría una fiesta para 50 personas, y por un pasillo lleno de obras de arte y fotografías, aunque Dante no aparecía en ninguna de ellas. La suite principal era más grande que todo mi antiguo apartamento. Una cama king size dominaba el espacio, vestida con sábanas que parecían caras. Había una zona de estar junto a las ventanas, un enorme vestidor que actualmente estaba vacío y un baño de mármol y oro que me dejó sin aliento. La ducha tiene 7 posiciones, explicó María, señalando los controles. Y la bañera tiene chorros, si prefieres darte un baño. Las toallas están aquí, y te he preparado unos albornoces. El señor Dante me pidió que encargara artículos de tocador. Espero que te gusten los aromas, pero si no es así, dímelo y te traeré los que prefieras. Me quedé mirando la variedad de artículos de tocador caros alineados en el lavabo. Había de todo, desde limpiadores faciales de diseño hasta lociones corporales que solo había visto en revistas. Esto es demasiado, susurré. El señor Dante no cree en medias tintas, dijo María con una sonrisa cómplice. Cuando se preocupa por algo o alguien, lo da todo. Te acostumbrarás. ¿De verdad? ¿Podría alguien acostumbrarse a este nivel de lujo y atención? María me dejó sola y me quité la ropa barata con manos temblorosas. La ducha fue toda una revelación. Agua caliente que nunca se agotaba. La presión del agua era como un masaje. El vapor llenaba el enorme espacio, haciendo que todo pareciera un sueño. Me lavé el pelo con un champú con aroma a jazmín, que costaba más por onza de lo que solía gastar en comestibles. Cuando finalmente salí y me envolví en un albornoz que parecía una nube, descubrí que alguien había estado en la habitación. Mi ropa vieja había sido sustituida por un conjunto colocado sobre la cama. Ropa premamá de diseño, suave, cómoda y bonita. La ropa interior aún estaba en el paquete e incluso había zapatillas. Me vestí lentamente, maravillándome de cómo todo me quedaba perfectamente. ¿Cómo había sabido mi talla con solo mirarme? Llamaron a la puerta. Señorita Emma, el doctor Romanelli está aquí. La doctora era una mujer de unos 50 años con un aire sensato y unas manos cálidas. Instaló su equipo en la sala de estar de la suite y me hizo el examen más completo que me habían hecho nunca. Me hizo preguntas sobre mi historial médico, mis síntomas y los antecedentes médicos del padre. Todo parece estar bien, dijo finalmente, guardando su ecógrafo portátil. Está en el tiempo previsto para las 12 semanas. ¿Ha estado tomando vitaminas prenatales? Negué con la cabeza, sintiéndome avergonzada de nuevo. No la juzgo, dijo amablemente. Empezaremos con ellas hoy mismo.
Me gustaría verla semanalmente durante el próximo mes para asegurarme de que todo sigue su curso. El señor Moretti ha dejado muy claro que usted y el bebé son su máxima prioridad. Así es. Ella sonrió. Conozco a Dante desde que era niño. Nunca lo había visto así. Debe de ser muy especial. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y Dante entró con paso firme. También se había cambiado. Seguía vestido de negro, pero ahora era más informal. Llevaba pantalones y una camisa abotonada con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que me apetecía recorrer con la lengua. Bueno, preguntó, dirigiéndose directamente al médico. ¿Está bien? Tanto el bebé como Emma están perfectamente sanos, le aseguró el doctor Romanelli. Aunque Emma necesita ganar algo de peso, está por debajo del peso adecuado para esta etapa del embarazo. Apretó la mandíbula. Me aseguraré de que coma. Estoy aquí mismo. Protesté. Me miró y su expresión se suavizó. ¿Cómo te sientes? Abrumada y confundida, como si estuviera soñando y fuera a despertar de nuevo en ese apartamento. Nunca volverás allí, dijo. Se acercó a mí, me levantó y me abrazó. Voy a cuidar de ti, Emma, de ti y de nuestro hijo. Voy a darte todo lo que siempre has querido, así como cosas que ni siquiera has pensado en querer todavía. A cambio, solo te pido que me dejes hacerlo. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué te importa tanto? Pasamos una noche juntos, solo una noche. Entonces desaparecí. No me debes nada. Yo te lo debo todo. Su mano volvió a posarse en mi vientre y se quedó allí, posesiva. Llevas en tu vientre a mi heredero, a mi hijo. Eso te convierte en la persona más importante de mi mundo. Pero aunque no lo fueras, vaciló. Vi algo vulnerable pasar por su rostro. Esa noche también significó algo para mí. Emma, tú significaste algo para mí. La doctora Romanelli carraspeó. Os dejo solos, Emma. ¿Recuerdas? Toma tus vitaminas prenatales todos los días, descansa mucho y come con regularidad. Nos vemos la semana que viene. Se marchó y nos quedamos solos. Dante me llevó a la zona de descanso junto a las ventanas y me sentó en el sofá antes de desaparecer brevemente y volver con un vaso de agua y un frasco pequeño de vitaminas. Toma una, me indicó. Obedecí y él me observó tragarla como si fuera lo más importante del mundo. He pedido a la cocina que prepare la cena, dijo. ¿Tienes hambre? Preguntó, como si supiera la respuesta. Mi estómago rugió. No había comido nada desde esa mañana. Me había obligado a comer una tostada a pesar de las náuseas. Estaba muerta de hambre. Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. Bien. La cena se sirvió en un comedor con capacidad para 20 personas, pero Dante hizo que el personal preparara una mesa para dos en un extremo, lo suficientemente cerca como para mantener una conversación íntima. La comida era increíble. Había pasta con tomates frescos y albahaca, pollo a la parrilla y verduras que no reconocí, pero que sabían a gloria. También había pan caliente y crujiente con mantequilla que se derretía en la lengua. Comí como si estuviera muerta de hambre, porque lo estaba. Dante me observaba con satisfacción, añadiendo de vez en cuando más comida a mi plato y asegurándose de que mi vaso de agua estuviera siempre lleno. Háblame de ti, me dijo cuando por fin bajé el ritmo. Todo. Quiero saberlo todo. Así que le conté que había crecido en hogares de acogida, pasando de una casa a otra y sin sentirme nunca parte de ningún sitio, y que había estudiado en la universidad pública para obtener mi título en empresariales y conseguir el trabajo en Morrison Investments. Le hablé de Derek, que había parecido un cuento de hadas hasta que mostró su verdadera cara. Le hablé de la soledad, el miedo y la esperanza desesperada que me habían llevado a ese bar de hotel 3 meses atrás, en busca de una noche para olvidar. Y en cambio te encontré a ti. Terminé en voz baja. Así fue. Tu mano cubrió la mía sobre la mesa. Cuéntame esa noche desde tu perspectiva. Sentí que el calor me inundaba el rostro. Tú estabas allí. Tú sabes lo que pasó. Yo sé lo que experimenté. Pero quiero saber cómo te sentiste. Respiré temblorosamente. Te vi en el bar.
Eras intimidante, hermoso y peligroso, todo lo que debería haber evitado. Pero cuando me miraste, sentí que era la única persona en el mundo. Como si importara. Importabas. Importas. Hablamos durante horas de todo y de nada. Me hiciste reír, me escuchaste cuando hablaba. Cerré los ojos, y cuando me besaste, lo recordé. Nunca había sentido nada igual. Era como si todo mi cuerpo estuviera en llamas, como si por fin estuviera viva. Yo también lo sentí, dijo con rudeza, como un rayo, como volver a casa, y luego la habitación del hotel. Dios, Dante, las cosas que me hiciste, las cosas que nos hicimos el uno al otro. Sus ojos estaban oscuros y hambrientos. Nunca antes había perdido el control de esa manera. Nunca había deseado a alguien tanto como para no poder pensar con claridad. Cuando me desperté y te había sido, entré en pánico. Pensé que para ti solo había sido sexo, una aventura de una noche. No quería aferrarme patéticamente a algo que no existía. Sí existía. Existe. Se levantó, me puso de pie y me empujó contra la pared. ¿Sientes esto? Su cuerpo se presionaba con fuerza y lujuria contra el mío. Esto es real, Emma. Esta necesidad, este deseo. No he tocado a otra mujer desde aquella noche. No he querido hacerlo, porque ninguna de ellas eres tú. Su boca se estrelló contra la mía y me perdí. Sus manos estaban por todas partes, explorando mis nuevas curvas y los sutiles cambios que el embarazo había traído a mi cuerpo, cuando de repente me acarició el pecho. Ahora más lleno y tierno, gemí en su boca. Demasiado, murmuró contra mis labios. No es suficiente. Tiré de su camisa, desesperada por sentir su piel. Por favor, Dante. Se oyó una discreta tos desde la puerta. Nos separamos de un salto y vimos a María allí de pie, con la mirada cuidadosamente desviada. Disculpe la interrupción, señor Dante, pero tiene una llamada. El señor Salvatore dice que es urgente. La expresión de Dante se volvió fría y dura. El amante que yo conocía desapareció, sustituido por el hombre peligroso que había visto en la tienda. Dígale que le llamaré. Dice que se trata de la situación de Rossi. Un músculo se le tensó en la mandíbula. De acuerdo, 5 minutos. Me miró y su rostro se suavizó. Lo siento, cara. Tengo que atender esta llamada, pero no te vayas. No hemos terminado. Me besó una vez más, con fuerza y posesividad, y luego desapareció por una puerta que yo no había visto. Me quedé allí, con el cuerpo aún vibrando de deseo y la mente dando vueltas. ¿Qué estaba haciendo? Este hombre estaba claramente involucrado en algo peligroso e ilegal. Los guardias, la seguridad, la forma en que la gente reaccionaba a su nombre, todo apuntaba a una conclusión. Todo apuntaba a una conclusión. Dante Moretti estaba en la mafia y yo estaba embarazada de él. La revelación me golpeó como un tren de mercancías y me hundí en la silla más cercana, llevándome la mano al estómago. ¿A qué tipo de vida estaba trayendo a este bebé? ¿A qué peligro se enfrentaría? Pero incluso mientras se formaban estos pensamientos, sabía la verdad. Ya estaba demasiado metida en ello. Ya estaba demasiado apegada. Ya estaba enamorada del hombre que me había reclamado, en cuerpo y alma, y que había jurado protegerme a mí y a nuestro hijo, pasara lo que pasara. Para bien o para mal, mi destino estaba ahora ligado al de Dante Moretti, y que Dios me ayudara. No quería escapar. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y el cálido peso de un brazo sobre mi cintura. Por un momento, no pude recordar dónde estaba. Entonces lo recordé todo. La tienda de conveniencia, la crueldad de Derek, la intervención de Dante, la revelación sobre el bebé y el hecho de que me había quedado dormida en la cama de Dante Moretti. Me giré con cuidado, sin querer despertarlo, y me encontré cara a cara con el hombre más peligroso que había conocido jamás. Mientras dormía, parecía más joven y casi tranquilo. Los rasgos duros que hacían que la gente se estremeciera se habían suavizado, revelando al hombre que se escondía tras su reputación. Sus pestañas oscuras se extendían sobre sus pómulos afilados y sus labios.
Los mismos labios que me habían besado hasta dejarme sin sentido la noche anterior estaban ligeramente entreabiertos. Había vuelto de su llamada telefónica y me había encontrado acurrucada en el sofá, agotada. Recordé que me había llevado a la cama y me había susurrado que estaba a salvo. Recordé que protesté débilmente diciendo que debía dormir en la habitación de invitados y su rotunda negativa. Eres mía, había dicho simplemente. Dormirás donde yo duermo, a la luz de la mañana. Podía estudiarlo detenidamente. Las cicatrices que había visto en sus antebrazos se extendían hasta sus bíceps. Algunas eran finas y quirúrgicas, mientras que otras eran irregulares y violentas. Toda una vida de peligro estaba escrita en su piel. Mis dedos ansiaban recorrer cada una de ellas y conocer la historia detrás de cada marca. Mirando fijamente a la grosera cara, murmuró con los ojos aún cerrados. Di un respingo y sentí cómo se me enrojecía el rostro. No era eso. Lo estabas haciendo. Abrió los ojos, oscuros y divertidos. No me importa. Mira todo lo que quieras. Se estiró, haciendo que la sábana se deslizara hacia abajo y dejara al descubierto un pecho marmóreo marcado por cicatrices. Un tatuaje con palabras en italiano que no podía leer se extendía por sus costillas, rodeado de elaborados diseños que parecían haber llevado horas completar. ¿Qué dice? Pregunté, extendiendo la mano para tocarlo antes de poder detenerme. Su mano atrapó la mía y presionó mi palma contra su piel. Podía sentir los latidos de su corazón retumbando bajo mi tacto. La Fiauto. La familia lo es todo. ¿Es eso cierto para ti? Su expresión se volvió distante. Se supone que sí. En mi mundo, la familia es la ley. La sangre es sagrada. Proteges a los tuyos por encima de todo. Volvió a centrar su atención en mí, pero aprendí desde muy joven que la sangre no siempre significa lealtad. A veces, la familia que eliges es más importante que la que te toca por nacimiento. ¿Qué pasó? Pasó mi padre. Su voz era monótona y sin emoción. Construyó un imperio sobre la sangre y el miedo. Controlaba todo y a todos los que le rodeaban. A mi madre, a mi hermana y a mí. Todos éramos piezas en su tablero de ajedrez. Cuando tenía 16 años, le vi golpear a mi madre hasta dejarla inconsciente por hablar con otro hombre en un evento benéfico. Ella solo le había preguntado dónde estaba el baño. Se me cortó la respiración. Dante. Ella le dejó esa noche, se llevó a mi hermana y se marchó. Mi padre les dejó ir. Eran mujeres que no le importaban. Pero yo, su risa fue amarga. Yo era su heredero, su legado. Se aseguró de que entendiera lo que eso significaba. Cada cicatriz en mi cuerpo entre los 16 y los 23 años me la infligió él mientras me entrenaba para ser el monstruo que quería. No eres un monstruo, le dije. Se dio la vuelta y se quedó mirando al techo. He matado a hombres, Emma, más de los que puedo contar. Construí mi imperio de la misma manera que él, con violencia, miedo y control absoluto. La única diferencia es que yo tengo límites que él nunca respetó. ¿Qué límites? Las mujeres, los niños, la inocencia. Se volvió para mirarme. No hago daño a personas que no lo merecen. No trafico con drogas, armas, ni nada que destruya comunidades. La mayoría de mis negocios ahora son legítimos. Inmobiliaria, restaurantes y construcción. Pero los cimientos, se encogió de hombros. Los cimientos siguen construidos sobre sangre. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber huido. Pero lo único que sentí fue una extraña especie de comprensión. ¿Qué le pasó a tu padre? Yo lo maté. Lo dijo con tanta sencillez, como si estuviera hablando del tiempo que hacía 5 años. Había empezado a mirar a mi hermana de nuevo y a hacer comentarios sobre traerla de vuelta a la familia. Para entonces, ella ya se había casado y tenía una hija. Era feliz y estaba a salvo, y él quería arruinarle la vida porque ella le había desafiado marchándose. Dante apretó la mandíbula. Fui a su casa, le miré a los ojos y le disparé. Y nadie te detuvo, te ayudaron. Esbozó una sonrisa sombría. Resulta que yo no era el único que esperaba la muerte de ese viejo bastardo. Sus propios hombres me entregaron el arma. Nos quedamos en silencio un momento mientras procesaba esta nueva información. Dante Moretti era un asesino y un jefe de la mafia que había matado a su propio padre
y se había apoderado de un imperio criminal. También era el padre de mi hijo, el hombre que había mirado con horror mi destartalado apartamento y había jurado cuidar de mí, el hombre que había obligado a Derrick a pedir perdón de rodillas por insultarme. Debería tenerte miedo, dije en voz baja. Deberías. Se giró hacia mí y me puso la mano en el vientre. Pero espero que no lo tengas. Yo no lo tengo. Y era cierto. Debería tenerlo, pero no lo tengo. ¿Por qué? Porque eres amable conmigo, porque te preocupas por el bebé, porque cuando me miras ya no me siento invisible. Cubrí su mano con la mía. Creo que bajo toda la violencia y el poder, hay un buen hombre que intenta salir. Su risa fue aguda e incrédula. No hay nada bueno en mí, Emma. Entonces, ¿por qué tienes límites? ¿Por qué te importa la inocencia? ¿Por qué dejaste ir a tu madre y a tu hermana? Porque se merecían algo mejor que él y esta vida. ¿Y yo no merezco algo mejor también? Nuestro bebé no. Se quedó paralizado. Sí, por eso debería dejarte ir. Debería enviarte a un lugar seguro, lejos de este mundo, donde tú y el bebé podáis tener una vida normal. El terror se apoderó de mí. ¿Es eso lo que quieres? No, dijo con la palabra arrancada de sus labios. Dios, ayúdame. Quiero mantenerte aquí, encerrada, a salvo de cualquier daño. Quiero verte crecer con mi hijo. Quiero estar ahí en cada cita y cada hito. Quiero sostener a nuestro bebé cuando nazca y saber que he creado algo bueno en este mundo horrible. Sus ojos se encontraron con los míos, ardiendo con intensidad. Sin embargo, querer algo y merecerlo son dos cosas diferentes. Lo besé, volcando todo lo que no podía decir en el contacto de mis labios contra los suyos. Que yo también quería esto, que lo había elegido a pesar del peligro, y que tal vez, juntos, podríamos ser mejores que separados. Gimió en mi boca, me hizo rodar sobre mi espalda y apoyó su peso entre mis muslos. Emma, susurró contra mis labios. Deberíamos parar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, voy a hacerte el amor hasta que ninguno de los dos pueda caminar. Y tú necesitas desayunar. Que le den por culo al Dos Romanelli, respondí. Le tiré del pelo, acercando su boca a la mía. Te necesito más de lo que necesito comer. Cuidado, cara. Sus caderas se balancearon contra las mías y pude sentir lo mucho que él también deseaba esto. Estoy intentando ser un caballero. No quiero un caballero. Te quiero a ti. Esas palabras rompieron su control. Su boca estaba en mi cuello y clavícula, dejándome moratones mientras me marcaba con besos. Sus manos subieron el camisón de seda que María me había dejado. ¿Cuándo me lo había puesto? Me parecían tan bonitos los cambios que el embarazo había provocado en mi cuerpo. Murmuró contra mi pecho. Tan perfecta. Se tomó su tiempo, explorando cada nueva curva y cada hueco, cada punto sensible que me hacía jadear. Cuando finalmente se deslizó dentro de mí, sentí como si volviera a casa. Como dos piezas rotas que encajan para formar algo completo, nos movimos juntos a la luz de la mañana, lentos, profundos y perfectos. Me susurró en italiano, palabras que no entendí, pero que sentí en mis huesos. Cuando me desmoroné debajo de él, ahogó mis gritos con su beso. Luego me siguió al otro lado, susurrando mi nombre. Después, nos quedamos enredados juntos, sudorosos y tristes. Su mano trazó patrones perezosos en mi estómago. Lo que dije anoche iba en serio, murmuró. Ahora eres mía. ¿Los dos sois tan posesivos? Me dio un beso en el hombro. No comparto, Emma, ni a ti, ni al bebé, ni nada que sea mío. Protegeré lo que es mío con todo lo que tengo, incluso de ti. Hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Dijiste que eres peligroso y que yo me merezco algo mejor. ¿Me protegerás de ti mismo si crees que me estás haciendo daño? Nunca lo haría. No físicamente, pero sí emocionalmente. Dante, el mundo en el que vives y las cosas que haces también me afectarán a mí. También afectarán a nuestro hijo. ¿Puedes protegernos de eso? Se quedó callado durante un largo rato. Puedo intentarlo. Puedo mantener lo peor lejos de ti. Puedo mantenerte a salvo en este lugar, en las partes legítimas de mi vida, pero completamente separadas de ella. Él negó con la cabeza. No, dijo.
Ser mía significa aceptarme por completo. Lo bueno y lo malo, la violencia y la protección, el peligro y la seguridad. ¿Puedes hacerlo? ¿Podría? ¿Podría aceptar amar a un hombre que mata sin remordimientos? ¿Que construyó su imperio sobre el miedo? Alguien que le enseñaría a nuestro hijo que la familia lo es todo, incluso si esa familia opera al margen de la ley. No lo sé, admití, pero quiero intentarlo. Es todo lo que pido. Me besó suavemente. Ahora ven, tienes que comer antes de que me distraiga otra vez. El desayuno se servía en la terraza, que no había visto la noche anterior. Tenía unas vistas que abarcaban toda la ciudad. El aire de la mañana era fresco y limpio, muy diferente del ambiente viciado de mi antiguo apartamento. María había preparado comida suficiente para alimentar a un ejército: huevos, bacon, fruta fresca, bollería, zumo y café, descafeinado para mí, según había especificado Dante. Comí mientras él me observaba, añadiendo de vez en cuando más comida a mi plato. Su satisfacción era evidente cada vez que daba otro bocado. Tengo que salir hoy, dijo cuando terminé mi segundo croissant. Es un asunto que no puedo posponer, pero Lucas se quedará contigo y María está aquí si necesitas algo. No necesito una niñera. Tú necesitas protección. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Hay gente en esta ciudad a la que le encantaría hacerme daño a mí, haciendo daño a mis seres queridos. Y ahora eso te incluye a ti y a nuestro bebé. La forma en que lo dijo con naturalidad hizo que las amenazas contra mi vida parecieran algo cotidiano. Debería haberme aterrorizado. Quizás lo hizo un poco. ¿Qué tipo de asunto?, pregunté. Su expresión se estremeció. Del tipo que es mejor que no sepas. Dante. Emma. Me tomó de la mano. Estoy tratando de mantenerte al margen de esta parte de mi vida. Déjame hacerlo. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y maldijo en italiano. Tengo que contestar, dijo. Termina de comer. Se alejó, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo que no pude oír. Lo vi pasearse por la terraza, con una mano en el pelo y la tensión irradiando de cada músculo. Cuando regresó, tenía el rostro tallado en piedra. ¿Qué pasa? Derek Morrison presentó una denuncia policial anoche. Dice que fue agredido y amenazado por unos desconocidos. Su sonrisa era fría. También afirma que te secuestraron. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? No te preocupes, tengo gente ocupándose de ello. Pero eso significa que dudó. Significa que tienes que hacer una declaración. Diles que no te secuestraron, que viniste por voluntad propia. Por supuesto que les diré eso. Es la verdad. ¿Lo es? Sus ojos buscaron los míos. Desde fuera, podría parecer que intimidé a tu exnovio, te llevé a mi casa y te convencí para que te quedaras. Podrían argumentar coacción. Eso es ridículo. Me salvaste de él. Me ofreciste un lugar donde quedarme. Yo elegí venir aquí. Eso es lo que debes decirles. Sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Él te informará. Asegúrate de saber qué decir. No necesito que me preparen. Solo tengo que decir la verdad. Pero la verdad tiende a tergiversarse en el sistema legal, especialmente cuando se trata de alguien como yo, Cara. Ya estaba marcando. Confía en mí. Una hora más tarde, estaba sentada en la masculina oficina de Dante, llena de madera oscura y cuero, frente a un hombre que se presentó como Vincent Castellano, el abogado personal de Dante. Tenía unos 50 años, cabello plateado y ojos penetrantes que no se les escapaba nada. Señorita Carter, comenzó, colocando una grabadora sobre el escritorio entre nosotros. Necesito que me cuente con sus propias palabras exactamente lo que sucedió anoche. No omita nada. Le conté sobre la tienda de conveniencia, los insultos de Derek, la intervención de Dante, mi decisión de venir aquí y el bebé. Vincent escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió. ¿Entiende que el señor Morrison está presentando esto como un secuestro? Afirma que el señor Moretti lo amenazó con violencia. Dante lo amenazó, pero Derek se lo merecía.
Debería haber oído las cosas que me dijo. Lo que el señor Morrison se merecía y lo que es legal son dos cosas diferentes. Vincent se inclinó hacia adelante. Señorita Carter, Emma, necesito que entienda algo. A la policía le encantaría tener cualquier excusa para acabar con el señor Moretti. Es demasiado poderoso y exitoso y opera en áreas que ellos no pueden tocar. Pero si pueden demostrar que la secuestró o la amenazó o la coaccionó de alguna manera, entonces tendrán su oportunidad. Pero no lo hizo. Lo sé. Tú también lo sabes. Pero la percepción importa. Así que, cuando venga la policía, y vendrá, tienes que ser muy clara. Has venido aquí por voluntad propia. Te quedas porque quieres. El señor Moretti no te ha amenazado ni te ha exigido nada. Tenéis una relación. Estás embarazada de su hijo y estás aquí por elección propia. ¿Entendido? Asentí lentamente, empezando a comprender la precaria situación en la que se encontraba Dante. Una palabra equivocada por mi parte podría destruirlo. Bien. Vincent se levantó. Probablemente querrán hablar contigo hoy. Estaré presente durante el interrogatorio. No digas nada sin mi aprobación previa. Se marchó. Me quedé sola en la oficina, procesando todo lo sucedido. Esta era mi vida ahora. Abogados, entrevistas con la policía y la constante conciencia de que podían utilizarme como arma contra el hombre del que me estaba enamorando. La puerta se abrió y Dante entró. Parecía cansado y estresado como nunca antes lo había visto. ¿Vincent te ha informado?, preguntó. Sí. ¿Y entiendes lo que está en juego? Entiendo que Derrick está tratando de hacerte daño utilizándome. Se acercó a donde yo estaba sentada, se arrodilló frente a mí y me tomó las manos. Lo siento. Esto es precisamente el tipo de cosas de las que quería mantenerte alejada. No es culpa tuya, ¿verdad? Su risa fue amarga. Te vi siendo humillada en esa tienda por ese pedazo de mierda y no pude quedarme de brazos cruzados. Tenía que intervenir. Tenía que demostrarle que estabas bajo mi protección. Ahora estás metida en este lío. Me alegro de que intervinieras, le dije con firmeza. Me alegro de que estuvieras allí. Me alegro de que Derrick sepa que ya no puede hacerme daño. Pero, ¿a qué precio, Emma? La policía te va a interrogar. Tu nombre va a aparecer en los informes. La gente va a saber que estás conmigo, lo que te convierte en un objetivo. Entonces, protégeme. Le cogí la cara entre las manos y le obligué a mirarme. Dijiste que lo harías. Dijiste que me mantendrías a salvo. Pues hazlo. Algo cambió en su expresión. La preocupación dio paso a la determinación. Lo haré, dijo. Te lo juro, nada te tocará a ti ni a nuestro bebé. Nada. El intercomunicador de su escritorio zumbó. Señor Moretti, la policía está aquí. Se levantó y su actitud cambió por completo. El hombre vulnerable desapareció, sustituido por el jefe mafioso frío y controlado que había visto por primera vez en la tienda. Hágales pasar, dijo, y luego se volvió hacia mí. Mantén la calma, deja que Vincent hable. Y recuerda, estás aquí porque quieres estar aquí. Llegaron dos detectives, un hombre y una mujer, ambos con un aspecto profundamente incómodo por estar en la casa de Dante Moretti. Vincent los acompañó a una sala de estar formal y yo me senté en un sofá de terciopelo mientras ellos hacían sus preguntas. Señorita Carter, ¿está aquí por voluntad propia? Sí. ¿La coaccionaron o amenazaron de alguna manera? No. El señor Morrison afirma que el señor Moretti lo agredió y la obligó a subir a un vehículo. El señor Morrison miente. Mantuve la voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Dante Moretti me defendió cuando Derrick me insultaba. Me ofreció llevarme a casa porque estaba alterada. Yo decidí venir aquí. ¿Por qué? Miré a los ojos a la detective, porque estoy embarazada del señor Moretti y él quiere cuidar de nosotros. Eso causó revuelo. Los detectives intercambiaron miradas y el detective tomó nota. ¿Y cuál es la naturaleza de su relación con el señor Moretti? Estamos juntos. ¿Desde cuándo? Vincent carraspeó. No veo cómo eso es relevante para las afirmaciones del señor Morrison. Estamos tratando de determinar si la señorita Carter podría estar bajo coacción, dijo la detective. Si se trata de una relación nueva y ella depende económicamente del señor Moretti, entonces...
No estoy bajo coacción, le interrumpí. Estoy enamorada de él. Estoy embarazada de él. Estoy aquí porque quiero estarlo. Mi exnovio, Derek Morrison, me trataba muy mal y está haciendo estas afirmaciones porque está enfadado porque alguien me defendió. Eso es todo. La entrevista continuó durante otros 30 minutos, pero los detectives se dieron cuenta de que no iban a conseguir lo que querían. Fui coherente y consistente y quedó claro que no me retenían contra mi voluntad. Finalmente, se marcharon, advirtiéndome que podrían tener más preguntas más adelante. Dante apareció en cuanto se fueron y me abrazó. Lo has hecho perfectamente. ¿Ya ha terminado? Me besó en el pelo. Morrison no lo dejará pasar fácilmente. Los hombres como él no soportan bien el rechazo, especialmente cuando se sienten humillados. Pero nos encargaremos de ello. ¿Cómo? Su sonrisa era peligrosa. Déjame eso a mí. 3 semanas pasaron en un torbellino de citas con el médico, salidas de compras con María y noches en los brazos de Dante. Me había acostumbrado a una rutina que nunca hubiera imaginado. Despertarme entre sábanas de seda, comer platos preparados por un chef privado y desplazarme en vehículos blindados con Luca como mi sombra constante. Pero no era el lujo lo que me hacía quedarme. Era el hombre que volvía a casa todas las noches, sin importar lo tarde que fuera, y ponía su mano sobre mi vientre en crecimiento como si fuera lo más preciado del mundo. Leía libros sobre crianza cuando creía que yo estaba dormida. Convirtió una de sus habitaciones de invitados en una guardería y pasaba horas debatiendo conmigo sobre los colores de la pintura. Dante Moretti, jefe de la mafia y asesino, iba a ser padre, y estaba aterrorizado. ¿Y si soy como él? Preguntó una noche, tumbado en la cama con la cabeza sobre mi vientre, escuchando movimientos que aún eran demasiado tempranos para sentir. ¿Y si le hago daño a nuestro hijo como él me lo hizo a mí? No lo harás, le dije con absoluta certeza, pasando mis dedos por su cabello. Ya no te pareces en nada a él. Amas a este bebé, Dante. Lo veo cada vez que me miras. Pero amar no es suficiente. Probablemente mi padre también me amaba, a su manera retorcida, pero aún así rompió con ella, apretando los dientes. Aún así te hizo daño. Lo sé. Le levanté la cara hacia la mía. Pero tú eres consciente de ello. Tienes miedo de repetir sus errores. Esa conciencia lo cambia todo. Quería creerme. Lo veía en sus ojos. Pero las cicatrices de su padre no eran solo físicas. Llegaban hasta lo más profundo de sus huesos y su alma, a lugares a los que yo no podía llegar solo con palabras. El único problema en nuestra burbuja perfecta era Derek. Tal y como había predicho Dante, no lo había dejado pasar. Se había quejado a la policía, a los abogados de su padre y a cualquiera que quisiera escucharle. Pero sin pruebas de coacción, con mi insistencia en que estaba exactamente donde quería estar, no podían hacer nada. Así que Derek había adoptado un enfoque diferente. Yo volvía de una cita con el médico. Luca conducía y María charlaba en el asiento trasero sobre muebles de guardería cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo descolgar. Era Emma. La voz de Derek era confusa y enfadada. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte, respondí, pero tengo mucho que decirte. Se rió con amargura. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La empresa de mi padre me ha despedido. Dicen que estar asociado con un Moretti es malo para el negocio. Mis amigos no me devuelven las llamadas. Ese mafioso me ha arruinado la vida. Tú te has arruinado la vida por ser una persona tan horrible. Te he tratado exactamente como te mereces. Su voz se elevó. No eras nadie cuando te conocí. Eras una don nadie de un hogar de acogida con grandes sueños y sin forma de alcanzarlos. Yo te lo di todo. Te di un trabajo, contactos y un lugar en mi mundo. Y tú me lo pagaste acostándote con un gángster y quedándote embarazada. Me llevé la mano al vientre de forma protectora, aunque él no pudiera verlo. Voy a colgar. ¡Espera! Su tono cambió y se volvió suplicante. Emma, por favor, quédate conmigo. Déjame disculparme como es debido. Podemos arreglar esto. Podemos volver a estar juntos. Incluso criaré al niño como si fuera mío.
Tu audacia me dejó sin aliento. Hace 3 semanas me llamaste gorda. Me humillaste en público. Hiciste que me despidieran y pusiste a todo el mundo en mi contra. ¿Y ahora quieres que vuelva contigo? Estaba furiosa. Cometí errores. Pero estábamos bien juntos, Emma. Sabes que es así. Nunca estuvimos bien juntos, Derek. No me di cuenta hasta que me mostraste tu verdadera cara. Y Moretti se rió. Es tan duro y cruel. ¿Sabes lo que hace Emma? ¿A cuántas personas ha matado? ¿Cuántos negocios ha destruido? Es un monstruo. Tú solo eres su último juguete. Cuando se aburra de ti, te descartará como si fueras basura. Adiós, Derek. Te hará daño. Derek estaba gritando. Hará daño al bebé. Los hombres como él no cambian, Emma. Solo se vuelven más hábiles ocultando quiénes son en realidad. Cuando te muestre su verdadera cara y te ponga las manos encima como su padre le hacía a su madre, no vengas a llorarme. No vengas a llorarme entonces. Colgué, con las manos temblorosas. Los ojos de Luca se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. ¿Está bien, señorita Emma? Bien, mentí. Es solo Derek siendo Derek, dije, pero sus palabras me perseguían. Los hombres como él no cambian. ¿Era cierto? ¿Dante acabaría siendo violento conmigo de la misma manera que su padre lo había sido con su madre? La doctora Romanelli dijo que nunca lo había visto así y que yo era especial. Pero ¿cuántas otras mujeres habían pensado lo mismo de hombres violentos antes de que las cosas salieran mal? Cuando llegamos a casa, fui directamente a la habitación del bebé, mi espacio seguro, donde todo era de colores suaves y un símbolo de esperanza para el futuro. María me había ayudado a elegir una cuna, una mecedora y estanterías que con el tiempo se llenarían de libros y juguetes. Las paredes estaban pintadas de un suave color verde salvia y habíamos colgado delicados móviles que giraban lentamente con el aire acondicionado. Me senté en la mecedora y puse la mano sobre mi vientre, que por fin empezaba a notarse. 14 semanas ya, en 6 meses, tendría en mis brazos a mi bebé, el bebé de Dante. ¿Qué estoy haciendo? Susurré a la habitación vacía. ¿Qué tipo de vida te estoy dando? La mejor que puedo ofrecerte. Di un respingo y me giré para encontrar a Dante en la puerta. Parecía cansado. Tenía ojeras que no tenía por la mañana, pero su mirada se suavizó cuando me vio. Como siempre. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Se acercó a mí y se arrodilló junto a la mecedora. ¿Qué ha pasado? Gritó Derek. Su expresión se volvió fría y preguntó. ¿Qué? Le conté todo. La pérdida del trabajo, las acusaciones airadas y la sugerencia de que Dante acabaría haciéndome daño. Escuchó en silencio, con la mano apoyada en mi rodilla y el pulgar trazando patrones ausentes. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato. Tiene razón, dijo finalmente. ¿Qué? Que soy peligroso, que soy un monstruo, que los hombres como yo nunca cambian. Me miró y el dolor en sus ojos me hizo sentir un nudo en el pecho. Tiene razón en todo, Emma. Lo único en lo que se equivoca es en que yo te haría daño a ti o a nuestro hijo. Esa es la única línea que nunca cruzaré. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo maté a mi padre por menos. Lo dijo con tanta sencillez, como si fuera obvio. Si alguna vez te levantara la mano, aunque fuera solo una vez, me pegaría un tiro antes de volver a hacerlo. Así de seguro estoy. Eso no me tranquiliza, Dante. Lo sé. Me sacó de la silla y me tumbó en el suelo con él, acurrucándome contra su pecho. Sé que te estoy pidiendo que confíes en un hombre que ha hecho cosas terribles. Sé que el mundo en el que vivo es peligroso y oscuro, pero te juro, por todo lo que soy, que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que tú y nuestro bebé estéis a salvo, felices y queridos. Quería creerle. Dios, quería creerle con todas mis fuerzas. Derek dijo que te aburrirías de mí, que solo soy un juguete. Su risa fue aguda. ¿Es eso lo que piensas? Hizo un gesto entre nosotros. ¿Esto es solo un juego para mí? Emma, he estado obsesionado contigo desde el momento en que te vi en el bar del hotel. He pensado en ti todos los días. He puesto esta ciudad patas arriba buscándote.
Cuando te volví a encontrar y supe que estabas embarazada de él, me puso la mano en el estómago. Sentí que era el destino, que todo en mi caótica vida me había llevado hasta ti. Pero eso es solo el bebé hablando, el aire que mencionaste. No, dijo, acariciándome la cara y obligándome a mirarle a los ojos. El bebé importa. Sí, no voy a mentir sobre eso. Pero incluso si no estuvieras embarazada, seguiría queriéndote aquí. Sigo queriéndote en mi cama, en mi vida y en mi futuro. No eres un juguete, Emma, lo eres todo. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Él las secó con sus pulgares. Su tacto era increíblemente suave a pesar de su peligrosa reputación. Tengo miedo, admití, de esta vida, de este mundo, de amarte y perderte, o peor aún, de que te conviertas en alguien a quien no reconozco. Entonces pasaré cada día demostrándote que valgo la pena el riesgo. Me besó suavemente. Y si Derek Morrison sigue acosándote, me aseguraré de que no pueda hacerlo más. No lo mates, dije rápidamente. Por favor, Dante, no quiero que tengas eso en tu conciencia por mi culpa. Apretó la mandíbula. No lo mataré, pero le haré entender que estás fuera de su alcance para siempre. ¿Cómo? Déjame eso a mí. 2 días después, la empresa de inversiones del padre de Derek Morrison quebró. La noticia estaba en todas partes. Acusaciones de fraude masivo, investigaciones de la SEC y activos congelados. La cara de Derek aparecía en todos los sitios web de noticias financieras con aspecto aturdido y aterrorizado. Encontré a Dante en su oficina, trabajando en su ordenador como si nada hubiera pasado. ¿Has sido tú? Levantó la vista, con una expresión indescifrable. ¿Hacer qué? No juegues conmigo. Morrison Investments acaba de quebrar. No es una coincidencia. Se recostó en su silla y me estudió. ¿Te molestaría si lo hubiera hecho? No supe cómo responder a eso. ¿Lo hiciste? La empresa de su padre se construyó sobre el fraude, el uso de información privilegiada, la malversación y el lavado de dinero para gente muy mala. Solo me aseguré de que las personas adecuadas encontraran las pruebas. Se quedó de espaldas a mí en la puerta. Derek Morrison va a ir a la cárcel, Emma. Y su padre también. No volverán a molestarte. Has destruido toda una empresa. Pero he destruido una empresa corrupta que estaba perjudicando a inversores inocentes. Me acarició la mejilla con la mano. Sí, lo hice en parte para protegerte y asegurarme de que Derek entendiera que eres mía. Cualquiera que amenace lo que es mío paga el precio. ¿Eso hace que me odies? Debería haber dicho que sí. Debería haberme horrorizado la forma despreocupada en que había arruinado vidas y enviado a gente a la cárcel, todo para protegerme de las llamadas de mi exnovio. Pero lo único que sentí fue una oscura satisfacción porque alguien hubiera hecho finalmente pagar a Derek por su crueldad. No, susurré, no me hace odiarte. Su sonrisa fue lenta y peligrosa. Bien, porque aún no he terminado. ¿Qué más estás planeando? Nada que te incumba. Me besó profunda y posesivamente. Confía en que siempre te protegeré, cara, sin importar lo que cueste. Esa noche me desperté y encontré su lado de la cama vacío. Lo encontré sentado en la mecedora de la guardería, con la cabeza entre las manos, en la oscuridad. Dante, dije, acercándome con cuidado. ¿Qué pasa? Hoy he destruido la vida de varias personas. Su voz era ronca. Empleados que no tenían nada que ver con el fraude. Inversores que confiaron en la empresa equivocada. Cientos de personas se vieron afectadas porque yo quería vengarme de un hombre. Me arrodillé frente a él y le cogí las manos. Dijiste que estaban cometiendo fraude y haciendo daño a la gente. Así era, pero eso no justifica lo que hice. Me miró con ojos atormentados. Así soy yo, Emma. Este es el monstruo que estás eligiendo. Resuelvo los problemas con poder, violencia y manipulación. Y no pierdo el sueño por ello. O no lo hacía, hasta ahora, hasta ahora, hasta que apareciste tú. Me sentó en su regazo. Me haces querer ser mejor persona, ser digno de ti y de nuestro hijo. Pero no sé si podré. Esto es lo único que sé hacer.
Entonces lo resolveremos juntos, dije con firmeza. Tú serás el hombre poderoso y peligroso que nos protege. Yo seré la conciencia que te impida ir demasiado lejos. Nos equilibraremos mutuamente. Y si no es suficiente, entonces también nos ocuparemos de eso. Apoyé mi mano en su pecho y sentí los latidos de su corazón. No voy a renunciar a ti, Dante Moretti, ni de nosotros. Me abrazó con más fuerza, hundiendo la cara en mi cabello. No te merezco. Probablemente no, dijo, pero de todos modos estás atrapada conmigo. Su risa era débil, casi quebrada. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados en la habitación del bebé, mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera. Dos personas rotas tratando de construir algo completo. Un monstruo aprendiendo a ser gentil. Una mujer aprendiendo a ser fuerte. Y creciendo cada día entre nosotros estaba la pequeña vida que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, Dante se había ido antes de que yo me despertara. María me trajo el desayuno a la cama. Era una nueva rutina a la que había dejado de protestar, junto con una nota con la característica letra de Dante. Tenía que ocuparse de algunos asuntos. Luca está abajo si necesitas algo. Volveré a casa para cenar. Tenemos que hablar de algo importante. El tono ominoso me hizo encoger el estómago. ¿Qué podía ser tan importante como para que tuviera que advertirme? Pasé el día sintiéndome ansiosa, tratando de distraerme, comprando ropa de bebé por internet y reorganizando la habitación del bebé por tercera vez. Luca me seguía por el ático como una sombra silenciosa. Nunca entrometido, pero siempre presente. ¿Te ha parecido que Dante está raro últimamente? Le pregunté mientras reordenaba los libros en la estantería de la habitación del bebé. Luca se quedó callado un momento. El jefe tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo qué? No me corresponde a mí decirlo, señorita Emma. Comenzó, pero luego dudó. Ha estado haciendo cambios, moviendo activos y preparando cosas. Está planificando el futuro. Nuestro futuro, el suyo y el de los bebés, dijo Luca, y su rostro marcado por cicatrices se suavizó. Llevo 8 años trabajando para el señor Dante. Nunca lo había visto así. ¿Está construyendo algo y asegurándose de que ustedes dos estén protegidos? Pase lo que pase. ¿Qué podría pasar en nuestro mundo? Cualquier cosa. Me miró a los ojos. Pero no dejará que nada les toque. Antes quemaría la ciudad. Eso debería haber sido romántico. En cambio, fue aterrador. Dante llegó a casa a las 6, tal y como había prometido. Parecía agotado, pero decidido, mientras colocaba una carpeta de cuero sobre la mesa del comedor. ¿Qué es eso?, le pregunté. Nuestro futuro, respondió. Me acercó una silla, esperó a que me sentara y luego se sentó a mi lado. He estado pensando en lo que dijiste sobre ser un mejor padre, sobre cómo nuestro hijo se merece algo más que un padre que lo resuelve todo con violencia. De acuerdo, voy a cambiar. Abrió la carpeta y mostró unos documentos legales. Voy a legalizar el negocio. Todo. Los restaurantes, las empresas de construcción, las propiedades inmobiliarias. Todo será legal y transparente. Me quedé mirando los papeles. Voy a legalizar todo lo que pueda. Hay aspectos de los que no puedo desprenderme por completo. Obligaciones, relaciones y deudas que hay que pagar. Pero voy a delegar las operaciones diarias a personas de mi confianza. Seguiré supervisando las cosas, pero desde la distancia, más como un hombre de negocios y menos como un jefe mafioso, dijo, gesticulando vagamente. Menos como un jefe mafioso. Su sonrisa era triste. Exactamente. Y esto, dijo, sacando otro documento, es un fondo fiduciario para el bebé. Vale 20 millones de dólares y lo gestiona un fideicomisario independiente, por lo que ni yo ni nadie puede tocarlo. Pase lo que pase, nuestro hijo estará bien cuidado. Me daba vueltas la cabeza. ¿20 millones, Dante? Eso no es nada comparado con lo que se merecen. Me tomó de la mano. Esto es para ti. Me entregó otro documento. El ático ha sido transferido a tu nombre, al igual que las cuentas, las acciones y los bonos. Nunca volverás a depender de mí, Emma. Tendrás tu propio dinero, tus propiedades y tu poder. No lo entiendo. ¿Por qué haces esto?
Porque te quiero. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Porque quiero que elijas quedarte conmigo, no porque tengas que hacerlo, no porque estés atrapada, asustada o no tengas otro sitio a donde ir, sino porque quieres estar aquí. Las lágrimas nublaron mi visión. Me quieres. Yo te he querido desde aquella primera noche. Me acarició la cara con las manos. Es solo que hasta ahora no había encontrado las palabras para expresarlo. Entraste en mi vida y lo cambiaste todo. Me hiciste querer ser mejor persona y construir algo real. Y luego me diste el mayor regalo de todos. Su mano se desplazó hasta mi vientre. Sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para mereceros a los dos. Yo también te quiero. Respiré. Me daba mucho miedo decirlo, incluso a mí misma. Pero te quiero, Dante. Te quiero tanto que me da miedo. Entonces me besó, con suavidad, dulzura y llena de promesas. Cásate conmigo, me dijo. Me aparté, sorprendida. ¿Qué? Cásate conmigo. Se deslizó de la silla y se arrodilló, sacando una pequeña caja del bolsillo. Dentro había el anillo más bonito que había visto nunca. Era un diamante de talla cojín, rodeado de piedras más pequeñas, engastado en platino. Sé mi esposa. Déjame darte mi nombre, mi protección, mi todo. Déjame ser el marido y el padre que nunca pensé que podría ser. Dante, sé que es pronto, sé que todavía estamos averiguando cómo funcionan las cosas, pero estoy seguro, Emma, más seguro que nunca de nada. Sus ojos brillaban con certeza. Di que sí. Por favor, di que sí. Pensé en las últimas 3 semanas, la ternura que me había mostrado cada día, la forma en que le hablaba a mi barriga por las noches, la habitación del bebé que había diseñado con tanto cuidado, el imperio que estaba remodelando solo para ser digno de nosotros. Pero entonces pensé en las advertencias de Derek y en el peligro, la violencia y la oscuridad que conllevaba amar a un hombre como Dante Moretti. Entonces pensé en la alternativa, una vida sin él, criar a nuestro hijo sola y no volver a sentir nunca más sus brazos alrededor de mí, no volver a ver cómo se le iluminaba el rostro cuando el bebé daba una patada. No había elección, nunca la había habido. Sí, dije, viendo cómo su rostro se transformaba de alegría. Sí, me casaré contigo. Me deslizó el anillo en el dedo, se levantó, me atrajo hacia sus brazos y me hizo girar hasta que me mareé y me eché a reír. Cuando finalmente me sentó, sonreía como un niño en la mañana de Navidad. Lo haremos pronto, dijo, ya haciendo planes. Una ceremonia pequeña, solo con la familia y los amigos íntimos. Y luego te llevaré a algún lugar tropical donde podamos hacer el amor en la playa. ¿Y el bebé? Para entonces estaré enorme. Estarás perfecta. Me besó de nuevo. Pasaré cada segundo adorando tu hermoso cuerpo embarazado. Sentí como me invadía el calor. Me llevó a la cama y me hizo el amor. Me llevó a nuestro dormitorio y me demostró exactamente cuánto me quería. Después nos quedamos tumbados entre las sábanas que olían a sexo y a él. Sentí algo revolotear en mi vientre. Dante, jadeé agarrándole la mano y presionándola contra mi estómago. ¿Has sentido eso? Nos quedamos inmóviles esperando. Y entonces volvió a ocurrir. Una suave sensación, como una mariposa, como un susurro contra mi palma. El bebé. Dante respiró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Es nuestro bebé. Es nuestro bebé, confirmé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Apretó su frente contra mi vientre y pude sentir sus lágrimas calientes contra mi piel. Hola, pequeño. Soy tu papá. Estoy deseando conocerte. En ese momento supe que, independientemente de la oscuridad que conllevara amar a Dante Moretti y del peligro que acechara en su mundo, merecía la pena. Nosotros lo valíamos. Nuestra familia lo vale todo. 6 meses después, me encontraba frente a unos espejos que iban del suelo al techo, en una boutique privada, mirando mi reflejo. El vestido de novia era sencillo pero elegante. La seda marfil cubría mi vientre de 8 meses. La cintura imperio estaba delicadamente adornada con pedrería y la cola se arrastraba detrás de mí como el agua. Llevaba el pelo peinado con ondas sueltas y los pendientes de diamantes
que Dante me había regalado la noche anterior, brillaban a la luz. «Estás preciosa, querida», dijo María, ajustándome el velo con lágrimas en los ojos. Se había convertido en mucho más que una ama de llaves. Era la figura materna que nunca había tenido. Me sujetaba el pelo cuando me daban las náuseas matutinas. Me enseñaba frases en italiano para sorprender a Dante y se quedaba hasta tarde ayudándome a planificar esta boda. «Parezco una ballena vestida de seda», murmuré, girándome de lado para examinar mi perfil. El bebé había bajado la semana anterior, sentándose bajo y pesado, lo que hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo. «Estás radiante», dijo. Isabela, la hermana de Dante, apareció en el espejo detrás de mí. Había llegado en avión desde Miami hacía 2 días con su marido y su hija, y me había caído bien inmediatamente. Tenía los ojos oscuros de Dante, pero los rasgos más suaves, y la misma feroz actitud protectora cuando se trataba de la familia. «Mi hermano se va a volver loco cuando te vea. Si es que llega a la ceremonia», dije nerviosa. «Últimamente está muy tenso». «Son los nervios previos a la boda», me aseguró Isabela. «Y el hecho de que estás a punto de dar a luz a su primer hijo en cualquier momento. Decir que el hombre está hecho un manojo de nervios es quedarse corto». Durante semanas, Dante había estado obsesionado, insistiendo en llevarme a todas las citas con el médico, llamando al doctor Romanelli a las 2 de la madrugada cuando no podía dormir y leyendo libros sobre el parto y el alumbramiento como si fueran planes de batalla. La semana pasada, instaló botones de pánico en todas las habitaciones del ático, por si acaso me ponía de parto mientras él estaba en otra parte de la casa. «Ya casi es la hora», dijo María, mirando su reloj. «El coche está esperando. Nos íbamos a casar en la finca privada de Dante, a 1 hora de la ciudad. Era una propiedad enorme con viñedos, jardines y suficiente seguridad como para proteger a un jefe de Estado. Él quería que estuviera en un lugar seguro, lejos de la ciudad, donde podían acechar los enemigos. Hacía meses que había dejado de discutir sobre sus medidas de protección. Así era él, y yo había aprendido a apreciarlo en lugar de luchar contra ello. El trayecto hasta la finca fue tranquilo. Luca conducía e Isabela me distrajo con historias sobre Dante de niño. Al parecer, ya entonces era muy serio. Ya había asumido responsabilidades propias de alguien mayor que él, protegiendo a su madre y a su hermana de los ataques de ira de su padre. Solía decirme que algún día sería lo suficientemente fuerte como para mantenernos a salvo, dijo Isabela en voz baja. Y cumplió esa promesa, incluso después de que nos fuéramos. Se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Me pagó la universidad, nos compró nuestra casa y acompañó a mi hija al altar en su boda porque mi marido estaba destinado en el extranjero. Sus ojos se encontraron con los míos. «Mi hermano ha hecho cosas terribles, Emma. No voy a mentir al respecto, pero las hizo para proteger a las personas que ama. Y ahora eso te incluye a ti y al bebé». La finca apareció en el horizonte y se me cortó la respiración. Había tiendas blancas repartidas por el césped y miles de luces que brillarían como estrellas al caer la noche. Había flores por todas partes, rosas, peonías, hortensias, blancas y de un rosa pálido. Cerca de la glorieta donde intercambiaríamos nuestros votos, un cuarteto de cuerda estaba ensayando. Era perfecto, íntimo y todo lo que había soñado, pero nunca pensé que tendría. «¿Lista?», preguntó Isabela cuando el coche se detuvo. Respiré hondo y me llevé la mano al vientre, donde el bebé se movía sin parar. «Lista». Habían preparado una suite nupcial en una de las casas de invitados de la finca. Una hermosa habitación con chimenea y cómodos muebles donde podía descansar antes de la ceremonia. La doctora Romanelli me esperaba allí, ya que había insistido en estar presente por si me ponía de parto. «¿Cómo te encuentras?», me preguntó mientras me tomaba la tensión. «Nerviosa, emocionada, como si necesitara ir al baño cada 5 minutos», respondí. Ella se rió. «Es normal», dijo. «El bebé está presionando tu vejiga. Por lo demás, todo parece estar bien. Tu ritmo cardíaco es perfecto. Tu presión arterial es normal. Es posible que llegues a la boda sin dar a luz. Es posible.
Estás a 9 días de la fecha prevista y tienes dilatación completa. El bebé podría nacer en cualquier momento. Me dio una palmadita en la mano. Pero tengo todo lo necesario por si acaso. Intenta relajarte y disfrutar del día de tu boda. Más fácil decirlo que hacerlo. Tenía el estómago revuelto, pero no tenía nada que ver con el bebé. Llamaron a la puerta y oí la voz de Dante. ¿Puedo entrar? No se supone que debes ver a la novia antes de la ceremonia, gritó Isabela. Isabela gritó. Solo necesito 5 minutos. Por favor, Bella. Ella me miró y yo asentí con la cabeza. Hizo salir a todos los demás, dejándome a solas con ella al otro lado de la puerta. Estoy aquí, dije. Sé que no puedo verte, dijo Dante, con la voz amortiguada por la madera. Pero necesitaba saber que estás bien, que sigues segura de esto. ¿Te estás arrepintiendo? Dios, no. Me aterra que tú lo estés. Hubo una pausa. Estás a punto de unirte legalmente a mí, Emma. A mi nombre, a mi mundo y a todo lo que ello conlleva. No dejo de pensar en todas las razones por las que deberías huir. Abrí la puerta. Allí estaba él, con un esmoquín negro que le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho a su medida. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y se había afeitado, dejando al descubierto los ángulos marcados de su mandíbula. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, vulnerables e inseguros como pocas veces los había visto. No deberías verme, susurré. No me importan las supersticiones. Entró y cerró la puerta tras de sí. Me importas tú, dijo. Quiero asegurarme de que sabes lo que estás eligiendo. Yo te elijo a ti. Le cogí las manos. Yo nos elijo a nosotros. Elijo la vida que estamos construyendo juntos. Y sí, sé lo que eso significa. El peligro, las complicaciones, el escrutinio. Pero también sé lo que estoy ganando. Estoy ganando a un hombre que me ama por completo, que me protegerá con fiereza y que será un padre increíble para nuestro hijo. Su mano acarició mi rostro. Te amo tanto que me da miedo. Bien, porque yo te amo igual, sino más. Lo atraje hacia mí para darle un beso. Ahora vete de aquí antes de que Isabela nos mate a los dos por romper la tradición. Me besó una vez más, profunda y posesivamente, con la mano extendida sobre mi vientre. Te veré en el altar, señora Moretti. Todavía no. No estoy preparada. Sonrió y su vulnerabilidad desapareció, sustituida por el hombre seguro de sí mismo del que me había enamorado. Una hora, cara, y entonces serás mía para siempre. La ceremonia estaba prevista para la puesta de sol. Mientras caminaba por el pasillo improvisado del brazo de Luca, la persona más parecida a un padre que tenía, el cielo se tiñó de dorados, rosas y morados. Dante estaba de pie en el altar, bajo un arco cubierto de rosas blancas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, todo lo demás desapareció. Solo había unas 30 personas presentes. Los hombres de confianza de Dante y sus familias. Isabela y su familia. María y el doctor Romanelli. Las personas que importaban. Las personas que se habían convertido en mi familia durante los últimos 9 meses. La ceremonia en sí fue una nebulosa. Recuerdo las palabras del sacerdote en italiano y en inglés. Recuerdo las manos temblorosas de Dante cuando me deslizó el anillo de boda en el dedo. Recuerdo su voz quebrada cuando dijo, sí, quiero. También recuerdo mis propios votos, en los que prometí amarlo, construir una vida con él y estar a su lado pase lo que pase. Os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Dante me besó como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire, como si yo fuera lo único que lo mantenía anclado a esta tierra. El pequeño grupo de invitados aplaudió y cuando nos separamos, ambos estábamos llorando. Mía, susurró contra mis labios. Por fin, completamente mía. Tuyo, asentí. Siempre tuyo. La recepción se celebró bajo unas carpas, con comida, música y baile. Dante se negó a separarse de mí, con la mano constantemente en mi espalda baja o en mi estómago. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si temiera que desapareciera. Baila conmigo, me susurró durante una canción lenta. Apenas puedo caminar, y mucho menos bailar.
Entonces déjame abrazarte mientras nos balanceamos. Me atrajo hacia él, tan cerca como me lo permitía mi barriga, y nos movimos lentamente al ritmo de la música. Su mano estaba apoyada contra mi espalda, sosteniendo mi peso, y yo descansaba mi cabeza sobre su hombro. Gracias, le susurré. ¿Por qué? ¿Por encontrarme? ¿Por elegirme? ¿Por darme esto? Señalé la hermosa fiesta y a la gente que celebraba con nosotros, la vida que habíamos construido juntos. Nunca pensé que tendría nada de esto. Una familia, un hogar, alguien que me ama. Te mereces todo esto y más. Me besó en la sien. Soy yo quien debería darte las gracias. Cogiste a un hombre roto y violento y le hiciste querer ser mejor persona. Me diste esperanza en un futuro más allá de la sangre y el poder. Me diste, jadeé, doblándome por el dolor que me atravesaba el abdomen. ¡Emma! La voz de Dante se volvió aguda por el pánico. ¿Qué pasa? No lo sé. Solo un calambre. Dios mío. Sentí como algo húmedo me inundaba las piernas y empapaba mi vestido. Acababa de romper aguas. Se desató el caos. El doctor Romanelli apareció inmediatamente y me acompañó a la casa mientras Dante daba órdenes a gritos a sus hombres. En cuestión de minutos, habían transformado uno de los dormitorios en una sala de partos. El equipo médico que el doctor Romanelli había traído por si acaso ahora se estaba utilizando. ¿Cómo es el dolor?, me preguntó, ayudándome a quitarme el vestido mojado y a ponerme una bata de hospital. Tuve otra contracción y agarré la mano de Dante con tanta fuerza que le hice daño. Es fuerte, muy fuerte. Es normal, dijo ella. Los primeros bebés suelen tardar un poco, pero dada la rapidez con la que has roto, comprobó mi dilatación y frunció el ceño. Ya estás en 6 centímetros. Este bebé va a nacer pronto. Las siguientes horas fueron una mezcla confusa de dolor y presión, con la voz de Dante en mi oído, guiándome en cada contracción. No se apartó de mi lado en ningún momento y no se inmutó cuando le apreté la mano con tanta fuerza que pensé que se la iba a romper. No apartó la mirada ni siquiera cuando le grité obscenidades. Tú me has hecho esto, le grité durante una contracción especialmente fuerte. Es culpa tuya. Lo sé, cara, respondió. Lo siento. Lo estás haciendo muy bien, eres muy fuerte. Te odio. Lo sé, yo también te quiero. A pesar de todo me reí. Entonces llegó otra contracción y volví a llorar. Ya casi está, me animó el doctor Romanelli. Estás en 9 centímetros, solo un poco más. No puedo, dije. No puedo hacerlo. Sí que puedes, dijo él. Dante apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más fuerte que conozco, Emma. Sobreviviste al hogar de acogida. Sobreviviste, Derek. Sobreviviste a amarme. Puedes hacerlo. Quédate conmigo, le supliqué, de repente aterrorizada. Ni me dejes. Nunca. Estoy aquí. No voy a ir a ningún sitio. 20 minutos más tarde, el doctor Romanelli anunció que estaba lista para empujar. El dolor era indescriptible. Era como si me estuvieran desgarrando por dentro. Pero Dante estaba allí, animándome y diciéndome que era increíble y que podía ver la cabeza de nuestro bebé. Dijo que ya casi habíamos terminado. Un empujón más, instó el doctor Romanelli. Dame todo lo que tengas. Empujé con todas las fuerzas que me quedaban. De repente, la presión desapareció y un nuevo sonido llenó la habitación. Un fuerte y enfadado gemido. Es una niña, anunció el doctor Romanelli, y yo sollocé de alivio, alegría y agotamiento. Unos instantes después, la colocaron sobre mi pecho. Esta criatura diminuta y perfecta tenía la cabeza llena de pelo oscuro y sus ojos intentaban enfocar mi rostro. Estaba roja, arrugada y absolutamente hermosa. Dios mío, susurré. Dante, mírala. Él lloraba abiertamente, con la mano temblorosa mientras tocaba su cabecita. Es perfecta. Es absolutamente perfecta. ¿Tenemos un nombre?, preguntó el doctor Romanelli. Dante y yo nos miramos. Habíamos discutido nombres durante meses, pero nunca nos poníamos de acuerdo. Pero ahora, mirando a nuestra hija, sabía exactamente cómo debía llamarse. Sofía, dije, como tu madre. La expresión de Dante se desmoronó
y apretó su cara contra mi cabello para ocultar sus lágrimas. Sofía Grace Moretti, logró decir. Si te parece bien, es perfecto. Nos dejaron tenerla en brazos unos minutos antes de llevársela para limpiarla y realizarle los controles necesarios. Dante se quedó conmigo mientras el Dr. Romanelli extraía la placenta y me cosía. No soltó mi mano en ningún momento. Has estado increíble, me dijo, apartándome el pelo sudado de la cara. Nunca en mi vida he sentido tanto respeto por alguien. No podría haberlo hecho sin ti. Podrías haberlo hecho sola, pero estoy muy agradecido de haber podido estar ahí. Me besó suavemente. Gracias por ella, por Sofía, por darme una familia. El doctor Romanelli trajo a Sofía, limpia y envuelta en una suave manta rosa. Está perfectamente sana, pesa 3,2 kilos y tiene unos pulmones excelentes. Como para demostrarlo, Sofía soltó otro fuerte llanto. La acerqué a mi pecho y tras varios intentos, se agarró y empezó a mamar. Natural, dijo el doctor Romanelli con aprobación. Les dejaré un poco de intimidad. Enhorabuena, señor y señora Moretti. Ahora estamos solos con nuestra hija, dijo Dante, subiéndose con cuidado a la cama a mi lado y rodeándome los hombros con un brazo. Miró a Sofía con asombro. No puedo creer que sea real, susurró. Créelo, la hemos creado nosotros. Va a tener tu temperamento y mi terquedad. Estamos en un buen lío. Se rió, y el sonido fue más ligero que nunca. No puedo esperar. Durante las siguientes horas, la gente vino a conocer a Sofía. Isabela lloró de alegría y declaró que era el bebé más hermoso que había nacido jamás. María la bendijo en un italiano rápido. Luca parecía completamente aterrorizado cuando le hice cogerla en brazos. Todos los hombres de Dante, que vinieron a presentar sus respetos, miraron a Sofía con tal reverencia que supe que nunca le faltaría protección. Finalmente, volvimos a estar solo nosotros tres. Sofía se había quedado dormida en los brazos de Dante y él la miraba como si fuera lo más preciado del universo. Voy a darle todo, dijo en voz baja. Las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Nunca le faltará nada. Nunca sabrá lo que es pasar hambre, tener miedo o sentirse sola. Sé que tú lo sabrás. También le enseñaré a ser fuerte, a no dejar que nadie la haga sentir pequeña y a conocer su propio valor. Pero también le enseñaré a ser amable y a usar su poder para el bien. Quiero que sea mejor que yo. Tú ya eres mejor de lo que crees. Me miró con los ojos brillantes. Eso es gracias a ti. Tú me has hecho mejor, Emma. Tú y Sofía. Sois mi redención y nuestra protección. Sois nuestro hogar. Me recosté contra él, sintiéndome agotada y feliz a la vez. Ahora somos una familia. Una familia, repitió, saboreando la palabra. Me gusta cómo suena. Sofía se movió en sus brazos, haciendo esos pequeños chirridos que significaban que pronto se despertaría. Dante se levantó con cuidado y se acercó con ella a la ventana, donde el sol empezaba a salir sobre el viñedo. Mira, Picolina, murmuró. Ahí fuera está tu mundo, y tu papá se asegurará de que sea seguro para ti. Podrás crecer sin miedo, sin violencia, sin ninguna de las tinieblas que yo conocí. Le dio un beso en la frente. Vas a cambiarlo todo, pequeña. Ya lo has hecho. Los observé recortados contra el amanecer. Mi marido y mi hija, las dos personas más importantes de mi mundo, y sentí una paz que nunca antes había conocido. Sí, amar a Dante Moretti conllevaba peligros. Sí, habría retos por delante, pero los afrontaríamos juntos, como una familia. La niña del orfanato que nunca había pertenecido a ningún sitio había encontrado por fin su hogar. No en un lugar, sino en los brazos de un hombre que movería cielo y tierra para protegerla y en la pequeña vida que habían creado juntos. Derrick tenía razón en una cosa. Me había engordado, de una forma hermosa y gloriosa, con el hijo del hombre más poderoso de la ciudad, mi marido. Él me había salvado, reclamado y amado con una intensidad que aún me dejaba sin aliento. No cambiaría nada. Vuelve a la cama, le dije suavemente a Dante. Los tres debemos descansar. Regresó con Sofía, acunándonos a ambos contra su pecho.
La respiración del bebé era suave y constante entre nosotros, y podía sentir los latidos fuertes y constantes del corazón de Dante bajo mi mejilla. «Os quiero», susurró en mi pelo. «A las dos. Más que a nada en este mundo, nosotros también os queremos», le susurré. «Siempre». Afuera, el sol seguía saliendo, pintando el cielo de dorado y rosa. Un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva vida construida sobre el amor en lugar del miedo, la esperanza en lugar de la violencia, la promesa de que las personas rotas podían crear juntas algo hermoso. Sophia Grace Moretti crecería sabiendo que era querida, apreciada y protegida. Nunca experimentaría la soledad que yo había sentido ni el miedo que Dante había soportado. Sería criada con amor por unos padres que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían decidido construir juntos una vida mejor. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. No era exactamente la redención, pero se acercaba. Una oportunidad de romper el ciclo y crear luz a partir de la oscuridad. Era una oportunidad para demostrar que, incluso en el peligroso mundo del crimen organizado, el amor podía florecer y las familias podían prosperar. Derek Morrison se había burlado de mí en aquella tienda, llamándome gorda e intentando humillarme. Su intención era destruir la poca confianza que me quedaba. En cambio, puso en marcha una cadena de acontecimientos que me dieron todo lo que siempre había deseado. Un marido que me adora. Una hija que nunca dudaría de su valía. Una familia que era completa e irrevocablemente mía. Cerré los ojos y escuché la suave respiración de Sofía y los latidos constantes del corazón de Dante, sonriendo para mis adentros. Gracias, Derek, pensé, por ser exactamente quien eres. Sin ti, nunca habría encontrado el camino a casa.